¿Cuáles son las necesidades formativas que tiene el maestro o la maestra que imparte ciencia, que imparte matemáticas, que imparte lenguas sociales? Y entonces, a partir de esa información relevante que aporta esa evaluación, definir programas orientados a superar, a satisfacer esa necesidad formativa que tiene el maestro y la maestra. En esta lógica neoliberal no es así. Es para depurar, es punitiva, es para sancionar. Es para decirle, si usted mire, su resultado fue D, usted se va para su casa, porque usted no sirve. Es así. Es con esa estrategia, con esa mirada, ¿me entiende? Que se establece la concepción de la evaluación del desempeño en la estrategia neoliberal es distinta a como está planteada en el Estatuto del Docente. Por eso, compañeros y compañeras, también ustedes saben que la educación tiene una intencionalidad, ¿cierto? El acto educativo no es una cosa espontánea, ingenua, que no tiene horizonte, sí. Tiene una intencionalidad, tiene una finalidad. En la concepción neoliberal de esa finalidad, ¿cuál es? Bueno, la mano de obra calificada que necesitan los dueños del capital para que sus empresas tengan mayor rentabilidad. Cuando lo lógico debería ser que entendamos la educación como algo que sirve para que se ejerce durante toda la vida, que atiende todas las dimensiones de la vida, que reivindica una perspectiva humanista de la educación, que considera la relación con el otro y la otra, que considera la relación armónica con los demás seres vivos que habitan en el planeta. No, allí eso no importa. Aquí yo quiero que me formen obreros bien calificados, que me rindan, que me garanticen que en vez de hacerme 100 botellitas de esta por minuto, me hagan 5.000 y me garantice mayor rentabilidad. Por lo tanto, lo impacta toda esta concepción. Cuando hablamos entonces del neoliberalismo, estamos hablando no de un nombre, no de una simple frase, estamos hablando de toda una mirada en la manera, en las relaciones laborales de los maestros y las maestras, en la mirada de la evaluación del desempeño, que se entiende el desempeño docente, en la mirada de la evaluación de los aprendizajes, en la intencionalidad, en los fines de la educación, en la lógica organizativa de la escuela, que importa mucho, en el horizonte del currículo, es decir, hacia dónde que vamos. ¿Se dan cuenta? Por eso cada día nosotros tenemos que preocuparnos por entender estas cosas que van ocurriendo, estos procesos que van llegando. Cuando nos cambian una palabra, un código del lenguaje por otro, preguntémonos por qué. ¿Por qué? Porque si no entendemos estas cosas, no estaremos habilitados, no estaremos en condiciones de enfrentar esa situación. Y además, siempre tenemos que preguntarnos qué sociedad y qué queremos. Y en función de esa sociedad que queremos, vamos a entender cuál es nuestro rol, qué tipo de educación vamos a reivindicar para este pueblo. Y vamos a entender también las relaciones entre nosotros y nosotras. Ese debate y esa resistencia que se dio aquí a partir de la demanda del aumento de salario de los maestros y las maestras no fue fortuito, tiene mucho que ver con esta lógica. Hay dinero. Nosotros acabamos de hacer un análisis de uno de los ejes del compromiso político y social por la educación, y haciendo un balance al mes de junio se determina que hay 14.000 millones de pesos del 4% que no tienen asignado, no están asignados a nada. Es decir, dinero hay. Lo que no se entiende es
que los maestros y las maestras deben tener un salario que le permita darle solución a sus necesidades básicas y que le permitan crecer, que le permitan ampliar su horizonte formativo, que puedan armar su propia biblioteca, que puedan ir a ver una obra cultural, participar en una actividad cultural por lo menos una vez al mes, que puedan tener garantía de servicio de salud, que puedan tener una vida que les permita que se corresponda con la tarea que se pone en manos del maestro y la maestra. Por lo tanto, tenemos un desafío muy grande. Tenemos que preocuparnos por hacer este tipo de reflexión, tenemos que preocuparnos por sentir y ver el desafío que tenemos cada día, tenemos que preocuparnos por articularnos cada vez más para poder construir el poder necesario, para defender la organización docente, para defender una educación humanista para el pueblo dominicano y para defender condiciones de trabajo dignas para los maestros y las maestras. Por eso, para la Juan Pablo Duarte es muy importante propiciar este tipo de encuentro, este tipo de espacio para generar este nivel de reflexión y para que podamos crecer no solo numéricamente, sino también en posibilidad y en capacidad de enfrentar el tamaño, el desafío que tenemos, que nos genera esta situación que se plantea, que está en una ley, que la ley de educación se piensa reformar para ajustarla a esta ley. Por eso se incluye entre las leyes que se tienen que considerar para el cambio de la ley de 6697, el Código Monetario y Financiero, por ejemplo. Cualquiera diría, ¿qué tiene que ver eso con educación? Bueno, ahí está esa perspectiva. De modo que el desafío que tenemos es grande y evidentemente tenemos que seguir reflexionando, indagando y compartiendo y generando espacios de reflexión sobre estos temas que nos desafían ampliamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada María Teresa Cabrera por esa magistral ponencia. Y antes de Rafael, como él me dejó un ratito con el micrófono extendido, ahora yo voy a abrir un paréntesis para mí. Como egresada de esa escuela de directores, quiero recalcar que esas propuestas de reforma para nuestra amada y querida y apreciada Ley General de Educación 6697 no es solamente para esa ley, sino para el concepto tal que nosotros tenemos de lo que es educación pública. Eso es una transformación. De hecho, no sé si muchos de los que están aquí presentes participaron en un movimiento llamado Grupo Focal, donde nos reunieron a todos los directores. ¿Quiénes participaron? Los que participaron en esos famosos grupos focales que debían desarrollarse en cada uno de los centros educativos, tenían las miras a satanizar todas y cada una de las reuniones que se desarrollaban dentro de lo que era el sindicato, a decir y a imponer que eso era una violación al calendario escolar y al cumplimiento, y que eso obstruía. Entonces son de las formas que se están introduciendo, y que el tema este del neoliberalismo no es algo que va a llegar de un momento a otro, sino que se va a ir como de forma gradual introduciendo, y cuando nos vamos a dar cuenta ya vamos a estar dentro de sumergidos. Y por eso es que es necesario que cuestionemos, que nos empoderemos. Cuestionábamos también en un enfrentamiento con nuestra directora regional del Este, la señora licenciada Noemí, el tema del grupo focal, de la supuesta violación que representan las reuniones del sindicato dentro de los horarios establecidos de la misma Ley General de Educación. Y no solo eso, sino también la libertad y la participación que tienen los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de lo que es una reformulación al currículo dominicano, que no sé si lo sabían, que también se está estructurando. Y me preguntaba, sí, yo, Eva, ¿qué conocimiento tiene de la realidad educativa dominicana una empresaria que nunca se ha visto en un contexto de una educación pública, de un aula pública? ¿Qué conocimientos tiene? Entonces todos esos cambios y todas esas sugerencias y transformaciones al currículo dominicano los están poniendo en manos del sector empresarial, y a nosotros nos están dejando fuera de, y tenemos que reclamar eso, porque nosotros somos los conocedores de eso y tenemos que tener participación dentro de esos procesos de cambio. Sin más, cierro mi paréntesis con ustedes, Rafael Félix.
era necesaria la intervención de Teresa, ¿verdad? Porque sobre todo creo que nos da una dimensión del tamaño, de qué es que se trata, de que no se trata de cosas simples, que se trata de cosas complejas y que atraviesa todo, absolutamente toda la sociedad, incluyendo al sistema educativo, pero lo trasciende. Y como eso era así, era importante que ella abordara ese aspecto para entonces nosotros de manera breve y concreta establecer algunas ideas que me parece a mí que son clave para que el magisterio pueda intervenir tomando en cuenta la dimensión del problema que se nos plantea en este momento. Yo creo que no se trata de que el neoliberalismo viene, yo creo que el neoliberalismo está, ¿entiendes? Entonces hace rato que está caminando y lo vemos cada día. Lo que pasa es que a nosotros no reflexionarlo, pues hay muchos detalles que nos pasan por el frente y no logramos visualizarlo de manera adecuada. ¿Qué nosotros tenemos por el frente? Y como parte de ese mismo proceso viene, y yo creo que ya prácticamente concluido, el proceso de revisión curricular, con todo un conjunto de implicaciones, yo pienso que fuerte en materia de la dirección y la perspectiva de la educación en la República Dominicana. Viene una revisión de la ley y una revisión del estatuto del docente. La ley, que en nuestra lógica tiene un conjunto de aspectos altamente positivos, sobre todo aquellos que establecen los fines y principios, es decir, qué tipo de ser humano es que se plantea formar en el marco de la educación dominicana, y otros aspectos que nos parecen fundamentales, incluyendo la característica misma del currículo dominicano. Los aspectos que están planteados en la ley tienen un conjunto de aspectos positivos. Y viene con mucha fuerza el desarrollo de lo que le están llamando el Pacto por la Educación, que lo están desarrollando en el marco del Consejo Económico y Social, pero que en nuestra lógica busca en ese escenario legitimar este conjunto de cambios. Cambios que toca distintos aspectos, incluyendo cambios estructurales importantes del sistema, la regionalización, la entrega de distritos, de unidades operativas, contratación de consultores destacados en estas ideas, establecimiento de convenios, de servicios, sobre la base de aporte de empresarios y lógicamente interviniendo sectores empresariales en aspectos que tienen que ver con temas educativos que no son exactamente empresariales, incluyendo, y no sé si se dieron cuenta, la orden departamental última con la que se está promoviendo el concurso. En uno de sus artículos dice, antes por ejemplo la comisión era que hacía la entrevista a los postulantes, no, ahora lo que está planteado es que una empresa va a hacer la entrevista a los postulantes y la comisión será una observadora del proceso. Por eso nosotros vemos sectores empresariales interviniendo de manera directa y activa, desde sectores financieros como Banco Popular, por decir un nombre, o el Grupo Vicini metido de cabeza en todo el proceso, interesado en el proceso de la evaluación de los postulantes y también el proceso de la evaluación de los docentes, que está previsto iniciarse ahora en octubre. Sectores importantes, religiosos, que ustedes, todo el mundo conoce, también metidos de cabeza. Yo diría que la educación dominicana la están partiendo como en pedacitos. ¿Tú me entiendes? Y cada quien se está repartiendo una parte en esta lógica neoliberal de distribuirle a todo el que quiera invertir, ¿verdad?, en el sistema educativo nacional, sobre la base de una crítica en relación al tema de la calidad. En ese sentido, mira, a nosotros nos parece que hay 5 o 6, digamos, referencias de lo que debiera ser la intervención del magisterio en el marco de esta realidad. Y me parece que lo primero es que nosotros tenemos que ratificar la decisión de que la educación es un tema de derecho. La educación es un derecho, la educación no es una mercancía, no es un negocio, es un derecho que tienen todos y todas las ciudadanas en la República Dominicana, y como tal, los maestros de la República Dominicana tenemos que defenderlo. Este es un derecho por demás que conecta con otros derechos. Yo diría que conecta con todos los derechos. En la medida en que las personas tienen niveles de educación superior, asimismo tienen capacidad de poder demandar derechos y hacer reclamo. Cuando el tema educativo no camina bien y la formación de los ciudadanos y ciudadanas no es buena, se pierde el derecho.
Por tanto, el tema de la educación no es solo un derecho cualquiera, es un derecho que incide en todos los derechos que le toca a los seres humanos en la República Dominicana. Otro factor muy importante que nosotros tenemos que asumir es la defensa de las normativas establecidas y vigentes en aquellos aspectos que constituyen un factor de avance progresista de la educación dominicana. Con eso lo que quiero decir es que tanto en la ley como en el currículo hay un conjunto de factores positivos y progresistas que nosotros tenemos que defenderlo. Defender su permanencia, preservarlo, vamos a decirlo así, en medio de esta ola de cambio neoliberal. Yo creo que es necesario nosotros rechazar con fuerza la privatización de la gestión escolar. Y en otros aspectos, como uno de ellos, la privatización con fondos públicos. Nosotros ahora encontramos un conjunto de centros que prácticamente el sector público lo financia en su totalidad. Le dan subvención, le pagan todos los docentes, pero ellos lo dirigen. Ahí no entra ni la ADP, dicen algunos. Eso es así. Y ya hay, yo diría que una fracción, no sé de qué tamaño todavía, habría que medirla a nivel de escuela dirigida por y colegio prácticamente financiado en gran medida y casi en su totalidad, aunque le cobran como quiera a sus usuarios, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, que ellos establecen la norma, incluyendo qué maestro se queda y qué maestro se va. Eso es así. Entonces es un tema que nos toca a nosotros abordarlo profundamente. Yo creo que es necesario en este marco desarrollar un proceso de reflexión crítica con los actores del sistema. Yo creo que a nosotros nos toca en nuestras escuelas, en las estructuras de la Asociación Dominicana de Profesores, en las instancias que deben establecerse dentro y fuera de este espacio, reflexionar sobre estas cosas que se están planteando en la mañana de hoy. Yo pienso que es necesario develar, mostrar, poner en evidencia todo lo que implica esta corriente neoliberal y sus impactos en materia de educación y en materia de sociedad. Yo creo que en este marco también es clave nosotros derrotar, así como lo estoy diciendo, toda esta campaña maligna en contra del Magisterio Nacional y en contra del sindicato. Para el neoliberalismo, estos maestros no caben en su proyecto. Porque estos maestros aprendieron a defenderse, porque estos maestros saben cómo se organizan y cómo defienden sus derechos, porque estos maestros tienen unos beneficios que ellos no lo pueden dar en el marco de una visión de rentabilidad. Porque estos maestros no cuadran en la visión neoliberal. Por eso ustedes chequearon todo este tema salarial, que no era solo el tema salarial. Hubo una campaña maligna en contra del magisterio, agresiva, todos los días, decenas de voceros pagados, diciendo toda la diablura del mundo en contra de los maestros dominicanos. Todos los días, sin fallar un día, y publicaciones por todos los medios pagados con fondos públicos, dicho sea de paso, para desacreditar y desmoralizar al Magisterio Nacional y poner en evidencia o mostrar que el sindicato constituye, según ellos, un obstáculo a la calidad. Y esa campaña yo creo que duró meses y todavía persiste de alguna manera. Esa campaña debe ser derrotada por el magisterio y yo diría que por la sociedad en sentido general. Creo que es necesario crear espacios de reflexión sociopedagógica, que no es muy frecuente, pero la corriente magisterial Juan Pablo Duarte creo que ha estado impulsando un conjunto de iniciativas, incluyendo esta, en el sentido de que tenemos que reflexionar qué representa desde el punto de vista social, pedagógico, nuestra intervención y nuestra práctica. Es necesario conocer mucho más a fondo, bueno, lo que es nuestro rol como docente, con nuestro vínculo sindical. Hace falta nosotros ser propositivos, no solamente defendernos de los ataques, nosotros tenemos que tener propuestas en todos los ámbitos del sistema educativo nacional en relación a este modelo. Y en ese campo creo que sería correcta la idea de que se puede impulsar la idea de conformar estos grupos pedagógicos, formadores de ideas, y me parece todavía mucho más correcto los núcleos en cada uno de los municipios del movimiento pedagógico latinoamericano y caribeño, que forma parte de una iniciativa global de la Internacional de la Educación, de la que ADP forma parte,
pero que creo que es un espacio excelente para nosotros poder reflexionar más a fondo de todo lo que está pasando desde el punto de vista pedagógico. Creo que es importante que cada maestro asuma la auditoría social. Yo, así por ponerle un ejemplo que me pareció un hecho trascendente en el Ceibo, por cierto está la compañera aquí, es decir, pasó un hecho en una escuela y yo diría se montó un plan macabro. ¿Qué pasó y cómo se desmontó el plan? Que la compañera, yo creo que hizo un esfuerzo extraordinario de levantar información de todo lo que estaba pasando ahí. La procesó y lo presentó por los medios de comunicación y a todos los docentes. Y yo creo que no tuvieron forma, tuvieron que dar para atrás. Porque que eran demasiado la evidencia que estaba mostrando la maestra. ¿Qué llevó a eso? Porque la maestra es una investigadora, así mismo es. Cada maestro debe ser un investigador de su práctica docente y de lo que está ocurriendo en la escuela y de lo que está pasando en la sociedad. Si nosotros no nos armamos de argumentos suficientemente sólidos para poder confrontar una intervención de la dimensión que ha sido planteada aquí, creo que pudiéramos estar sufriendo un revés importante. Creo que en este periodo hay que promover alianzas multisectoriales. Los maestros no podemos estar solos. Y no solamente los maestros no podemos estar solos, nosotros podemos propiciar la consolidación de movimientos sociales que existen, y los que no existen podemos ayudar a construirlos. Porque los maestros le llegamos a todo el mundo, señores. Cuando los maestros queremos nos juntamos con la familia. ¿Te entiendes? Nos juntamos con las juntas de vecinos, nos juntamos con las iglesias. Y yo pienso que todavía nosotros tenemos autoridad y nos oyen. Nosotros podemos perfectamente contribuir a que la sociedad se organice mejor. Y en nuestra práctica diaria tenemos que asumir eso con fuerza. Y una articulación necesaria entre el magisterio y los demás sectores y actores organizados de la sociedad es fundamental para el éxito de una respuesta alternativa frente al neoliberalismo en la educación y en el país. Creo que es necesario en ese mismo campo nosotros promover, y podemos hacerlo, el fortalecimiento de los mecanismos de participación en la gestión escolar. Gestión institucional, gestión pedagógica, gestión administrativa, gestión financiera. Eso debe ser un proceso colectivo y participativo de la sociedad, porque en definitiva los dueños de las escuelas son las comunidades, no son las autoridades. Y si sus comunidades organizadas lograran incidir de manera activa en todos los procesos, incluyendo los procesos pedagógicos, creo que pudiéramos estar generando cambios importantes en la sociedad dominicana. Creo que hay que hacerse de estrategia de medios adecuada. He visto, creo que de manera muy positiva, el surgimiento de decenas de bloques, de iniciativas de intervención a través de las redes, una cantidad grande de sesionales municipales, de maestros individuales. Yo creo que incluso Eva hizo una iniciativa importante alrededor de la cual hay mucha gente que se está expresando y nos estamos comunicando a través de esos medios. Yo creo que debemos fortalecerlo, ampliarlo, estimularlo, para que el nivel de articulación, de comunicación y diálogo pueda desarrollarse eficientemente. Es necesario propiciar la movilización social por la demanda sociales, pero también por la necesidad de una visión distinta desde el punto de vista pedagógico, de una visión ciudadana. Es necesario, por último, y con eso concluyo, es necesario el desarrollo de pensamiento crítico, de reforzar nuestro compromiso social, sindical, político respecto a la necesidad de un cambio social en la República Dominicana. Es necesario para eso desarrollar una práctica educativa consecuente y comprometida, asumir la educación como pedagogía de la esperanza, decía Freire, la educación empeñada en la construcción de sujetos de cambio. Los docentes son una importante fuerza social, capaz de hacer de la escuela no solo la reproductora de los intereses de la clase dominante, sino capaz de hacer de la escuela un factor de cambio, de transformación en la República Dominicana. Muchas gracias. Ahora el técnico regional. Yo le dije a él que si él no fue profesor y él nunca hizo una huelga,
porque en la época antigua, yo le dije a él, era más fuerte el asunto, era indefinida y de 3 y 4 meses. Y nosotros ahora somos compasivos, la hacemos de 2 días, de 1 día, de 2 horas, cositas sencillas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no quieren debilitar todos los días más. Yo anteriormente era de otra corriente. Cuando me pasé esta corriente, me metieron en un cuarto y me apabullaron, me dijeron de todo. Sin embargo, yo estoy aquí y seguiré aquí. Porque uno como pensante debe estar en el lugar que le corresponde a cada uno de nosotros. Y no que no corresponde nada más, sino también que nos conviene. Porque a veces estamos, no, que allí, porque esto es político, no. Eso hay que parar. Ya esto hay que acabarlo. Todos somos maestros y maestras. Guiémonos de la AMD. Los doctores cuando se proponen algo lo logran, porque se unen. Entonces ahora es que el magisterio también se una y proclame a todas las voces que somos uno. Y así vamos a lograr todos nuestros propósitos y metas. Muchas gracias. A continuación el turno número 6. Buen día a los miembros de la mesa principal. Buen día, compañeros maestros y maestras. Daniel Guzmán, del municipio de San Pedro de Macorís. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan difícil y comprometedor es alquilar espacios locales o regionales para llevar estas ideas, estas propuestas, estos compromisos, no solamente a nuestra corriente, sino que más bien transmitirle todo este fuego a nuestro gremio, y de esa forma creo que vamos a lograr lo que nos hemos propuesto y estamos proponiendo para que nuestro gremio y nuestra educación no desaparezca como se está llevando a cabo. Muchas gracias. Turno número 7. Déjeme presentarlo yo, el profesor Martínez Morla. Un valor de la educación aquí de Atumayo. Primero que nosotros conocemos que la expresión y la defensa de la corriente Juan Pablo Duarte, a este punto de vista, en contra del liberalismo, en contra del capitalismo, en contra de toda esta corriente. Lo que sucede es que nosotros no hemos podido, hemos tenido la fuerza para que el sindicato asuma como institución la visión amplia y consciente que tiene Juan Pablo Duarte. La ADP tiene demasiado boca y cada vez que habla un dirigente de la ADP habla una expresión, y entonces la ADP no tiene una coherencia en términos nacional. O sea, la ADP es corresponsable y cuidarse más que corresponsable de todo lo que está pasando. La ADP ha apoyado todos esos planes, todos esos proyectos. La ADP no tiene un periódico, no tiene un boletín. La ADP no plantea seminarios, talleres con los maestros a ninguno de los niveles. O sea, la ADP es parte responsable principalmente. Entonces yo pienso que cualquier situación que nosotros vayamos a tomar, tenemos que hacer que la ADP asuma como institución su responsabilidad. Por ejemplo, hay un conjunto de colegios privados que están pagados por el Estado y que los maestros son de la ADP, supuestamente, pero no asumen la política de la ADP. O sea, la contrarrestan, la oponen. Entonces, la ADP no plantea nada sobre eso. ¿Qué va a pasar con esa situación? Entonces, la ADP, lo que está, o sea, hay que asumir exactamente cuál es el papel que le corresponde. Nosotros pensamos que la ADP tiene que ser asumida por los hombres y las mujeres más conscientes. Y además nosotros los maestros tenemos que entender que lo que somos es reproductores, los principales reproductores de la ideología de explotación que tiene el pueblo dominicano en todos los países. Entonces, si nosotros no nos liberamos, vamos a seguir reproduciendo precisamente la explotación de las ideas y de todo lo que viene atrás. Turno que sigue. Número 8. Buenos días. Muchas gracias por permitirme participar de esta magna actividad, porque para mí es una magna actividad estar aquí reunido con estos dirigentes. Quien les habla, Iraida Vargas, presidenta de la seccional 295 de Villahermosa. Quiero puntualizar dos cosas.
Número 1, la escuela de directores, ya que soy egresada de ella. Y número 2, en cuanto a la ADP. En cuanto a la escuela de directores, hace una semana me gradué de ella. Para mí significó muchísimo. Una iniciativa muy buena del Ministerio de Educación. Como en todos los centros educativos, nos enseñan varias cosas. Pero de mí depende aprender. Y yo aprendo lo que quiero y lo que me interesa. Por ejemplo, en cuanto a que el director es gerente, ¿es cierto? El director es gerente. Me identifiqué con esa parte. Porque nosotros como directores debemos de comportarnos como gerentes. Una de las cosas que ellos puntualizan es que un gerente no sale al supermercado con rolo. Un gerente no se pone licra. Un gerente no anda sin medias si es hombre. Me identifico totalmente con eso porque nosotros los maestros o algunos maestros, para ir al supermercado con anchoa o ir al supermercado con tubi, ¿me entienden? Entonces, en cuanto a eso estoy de acuerdo. Ellos nos dicen también que como gerente vemos a nuestros maestros como subalternos. Esa parte yo la rechazo totalmente. El maestro, yo como directora, es mi colega y comparto con ellos. Y son mis manos derechas en cuanto a la enseñanza. Entonces, una cosa es lo que ellos me digan y otra cosa es la que yo adopte. Yo como directora de mi centro, un día digo a mi maestro, hoy toca un super recreo. Y los maestros nos comemos un helado mientras los muchachos toman un super recreo y ahí compartimos. Entonces, ahí no estoy de acuerdo en cuanto a la escuela de directores. Pero sí, también, algo muy importante en cuanto a la escuela de directores es que la escuela de directores tiene como eje central la educación de los estudiantes, el que el estudiante aprenda. Allí no se aprende nada nuevo. Allí solamente se puntualiza quizás los conocimientos que usted sabe y hace compromiso. Así que la escuela de directores tiene su alta y su baja. Yo tomo porque la misma palabra de Dios me dice que lo escucho todo, retengo lo bueno y desecho lo malo. Y eso es lo que hice en la escuela de directores. Allí me destaqué mucho. Quizá no por mi participación ni por mi amplio conocimiento, la gloria y la honra sea de Dios, sino como ADPista, cuando no estaba de acuerdo con algo, me enfrentaba si era necesario al mismo viceministro y decía, eso no es así. En una ocasión nos tocó un 25 poner un poloche verde y fui la primera. Y llamé a mis compañeros y le decía, pónganse su poloche verde o lleven su poloche verde en la maleta porque nos toca clase 25. Y ya ustedes saben lo que significa. Yo no soy de la corriente Juan Pablo Duarte, sino soy de la María Eugenia de Hosto. Pero en cuanto a maestro, en cuanto a ADP, me siento identificada con todas porque yo lo que soy es maestra. Sin importarme corriente, sin importarme ideales políticos, a mí lo que me interesa son los maestros y los derechos de los maestros. En cuanto a la ADP, yo considero que ese es el momento oportuno para ponernos los guantes. Para ponernos los guantes. ¿Saben que están cualquierizando nuestra carrera? Es terrible. Yo quisiera, bueno, quizá en la medicina sí me permitirían entrar a un quirófano porque soy enfermera. Pero no puedo subir a estrado, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Lidia, ¿a ti te permitirían entrar al quirófano? Dile a tu hija que doctora que te lleve el quirófano a operar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos maestros se atreven a hacer una casa? No, los ingenieros. ¿Verdad? Entonces debemos de luchar para que nuestra carrera no entre cualquiera, todo el que quiera, porque a nosotros no nos lo permiten. Entonces, maestros, vamos a ponernos de acuerdo, ADPista, María Teresa y demás compañeros, vamos a luchar para que a nosotros nos den el lugar que a nosotros nos corresponde. Que tengamos buenos días. Muchas gracias. El turno número 9 para mi querida Rosalía. Un saludo especial para toda la gente que está aquí reunida. Para mí es una gran alegría contar con personas
que creen y se comprometen por la educación. Yo estoy realmente muy preocupada, pero más que preocupada, un poco decepcionada del sistema educativo dominicano. Hace menos de un año ingresé al sistema y de verdad lo que me encontré era lo que yo me sospechaba, pero a una mayor potencia. Es penoso. Entonces lo grande del caso, cuando tú quieres aportar, tú dices, yo entré a educación porque yo sentía que podía aportarle algo a mi país desde ese renglón. Sin embargo, cuando llegas, te encuentras de golpe a todos los demás en contra tuya. Entonces tú simplemente quieres hacer tu trabajo, quieres aportarle positivamente a tu país y te encuentras a todos los demás en contra de lo que realmente debe ser y lo que establece nuestra ley, que yo siempre me identifiqué con ella cuando estudiaba. Por eso estoy contenta, felicito a María Teresa, a todo el equipo, a nuestros coordinadores regionales por habernos invitado a este simposio, que no sea el único, y yo realmente estoy interesada en saber qué sigue, qué podemos hacer, porque no solamente basta con ser críticos de este sistema que de verdad no va por buen camino, pero tenemos que comprometernos y de una manera muy seria y muy responsable. Esto no es cosa de niños, esto es cuestión de personas que investigan, que estudian, que se cuestionan a sí mismas, no que alardean de que saben ni de que son, ¿verdad? Sino que queremos ser, pero juntos, y queremos dejarnos ayudar. Entonces, valorar también lo que me decía un compañero del Seibo, nosotros y nosotras tenemos que leer e investigar más, porque muchas veces como no leemos, nos metemos en todo, creemos que es positivo, y lo que hacen es que nos enmascaran las cosas para que parezcan buenas, y luego tiene por debajo algo que nosotros desconocemos. Gracias, María Teresa, y estoy 100% de acuerdo. No soy de ningún grupo político ni de ninguna gestión hasta ahora, porque la política también de este país deja mucho que desear, pero cuando se trata de aportar en por lo que yo me identifiqué cuando estudié educación, en eso yo me comprometo 100%. Muchas gracias. A continuación vamos a tener el turno número 11. Entonces vamos a abrir 2 turnos más. ¿Quién quiere? Ustedes me levantan, asigno 2 turnos más. Y hay 2 manos levantadas, y con eso cerramos entonces la parte de los turnos libres. Me parece que María Teresa va a hacer uso de la palabra, ¿cierto? Entonces, Rosalía, número 11, 12 y 13. ¿Y entonces? Y luego entonces... Yo soy maestro también. Usted, yo pensé que usted me estaba diciendo que yo tenía más levantado. Vamos a hacer un 14, ¿verdad? Y entonces luego de eso vamos a tener a María Teresa. Mis disculpas. Buenas tardes, ya estamos de tarde. Bueno, gracias. Buenos días. Rosalía le habla de la provincia del Seibo. A mucha honra y gracias a las personas que me involucraron en lo que ha sido esta corriente magisterial. Juan Pablo Duarte, gracias Sócrates, María Teresa, Rafael, Eva, muchísimas gracias. Estamos ya con el señor Juan Núñez, con quien me identifiqué ahorita cuando decía que la clase no se suicida. Y ojalá que nosotros pues entremos en nuestra mente de profundo. Como el cerebro no lo quieren manejar, nosotros pues entremos esa frase en nuestro cerebro, y es el de la clase no se suicida. Y aunque seamos de diferentes corrientes magisteriales, porque se forma la corriente con el propósito de hacernos notar, pero que todos seamos un grupo, de que todos nos unemos en un grupo. Siempre estamos en corriente porque no queremos que nuestro sindicato ADP esté en manos de los gobiernos. Creo que ese es el propósito, de que esté en manos de los gobiernos, porque sabemos que si está en manos de los gobiernos, no podemos reclamarle, porque no podemos ofender, que eso entre comillas no debe existir. No queremos ofender al gobierno. Si el gobierno está trabajando bien, pues apoyamos al gobierno, pero si el gobierno no quiere, entonces ahí nosotros debemos decirle no lo está haciendo bien. Con el propósito que estoy aquí parada, es que me preocupa bastante, y como decía Rafael ahorita, fui objeto de un sometimiento muy arduo, amplísimo. Tengo mis compañeros maestros por ahí, que es a lo primero. Mire, yo le pido un aplauso grandísimo para los maestros y maestras del Seibo que me andan acompañando hoy, todos los técnicos.
yo me siento con fuerza, yo me siento con todo el derecho de la voz apoyada. Y María Teresa no me deja mentir, Sócrates, Rafael, cuando quisieron montarme un show espectacular en la provincia del Ceibo, mi escuela Manuela Díez Jiménez, donde yo laboro. Me gusta que donde se esté trabajando llevemos los conocimientos y se nos respete como maestros y maestras. Yo quiero que algunos de ustedes me levanten las manos. ¿Cuál de ustedes les regalaron su carrera? Que ustedes estudiaron, que lo hicieron con sacrificio. ¿A cuál de ustedes les regalaron esa carrera? ¿A cuál de ustedes les regalaron el puesto que ustedes tienen? Y que en esta sociedad, los que estamos ocupando un puesto, un trabajo, o en el que sea, es porque nosotros lo tenemos por derecho. Por derecho. Por eso cuando la directora distrital de la regional 12 y del distrito 03 me quisieron acusar, yo soy comunicadora también, yo tengo un programa en la mañana, y en ese programa yo comencé a denunciar los males que se estaban dando en mi centro educativo, con toda responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Que ellos escucharon mal y se fueron por otro lado, por cosas que estaban haciendo que a lo mejor yo ni me daba cuenta, pero que ellos mismos se descubrieron. Entonces me mandaron una cita como si yo fuera ministerio público. A 5 días hábiles, yo estaba de licencia porque tenía problemas de salud, a 5 días hábiles yo tenía que presentarle pruebas. Ya se había manifestado por ahí, en salones, en guagua, a donde le parecía a la directora distrital y a la directora de centro que no tengo nada contra ellos. Oye, conversamos muchísimo cuando nos juntamos, hablamos y practicamos, no somos enemigos. Ahora, dentro del trabajo hay que respetar nuestro rango magisterial. Como maestra yo no le puedo faltar, pero tampoco me pueden faltar a mí como maestra, a ellos como directores, como elementos que están dirigiendo en ese momento ese centro, y que para que yo pueda dar buena fe de ellos, yo tengo que hacerlo bien, porque yo también tengo la capacidad que tienen ellos para dirigir un centro. Cuando la compañera se paraba ahorita, decía, yo vengo de la escuela de directores, y ella decía, yo cojo lo que yo creo que debo hacer y lo que creo que no está bien, yo lo echo a un lado. Yo voy para concurso ahora, si Dios quiere, si me lo permiten, para una dirección, porque yo pienso revolucionar las direcciones escolares, porque allí no se va a hacer las cosas que no se tienen que hacer. No debemos permitir que esto suceda en los centros educativos, maltratando a los compañeros y las compañeras, llevando la educación a lo que se nos ha planteado. ¿Cómo nosotros entonces queremos forjar, como reza en nuestro currículum de base de educación, elementos críticos, elementos libres, elementos que ellos mismos puedan decidir? Si todos se estén encasillando a lo que quieran que nosotros digamos, oye, hasta nosotros los maestros, allá se formaron unos grupos pedagógicos, no sé cómo se llaman los grupos focales, y yo me quedé, y cuando oí los grupos, que reuniones, entonces cuando yo, por casualidad, y que muy sutilmente voy y me entro los grupos, hoy, no, tú no estás aquí, no te invitaron, a mí no me invitaron, porque los grupos focales tienen un propósito, y es que poner en contra a los compañeros con las compañeras, y eso no debe promulgarse. Y aquí yo estoy para preguntar, Rafael, yo siempre le hago esta pregunta, María Teresa, Sócrates, a todos los compañeros y compañeras ADPistas, que sabemos lo que es la ADP. ¿Qué va a pasar con la ADP? El apoyo, que yo lo puse en mi sugerencia, el apoyo, los conocimientos que necesitan los compañeros, que sienten miedo cuando lo amenazan a cancelarlos, a quitarlo de las escuelas. ¿Qué va a pasar con los maestros y maestras, que los directores ya están eligiendo a lo que a ellos les conviene, lo que ellos quieren, lo que están por debajo de ellos, lo que van a hacer lo que ellos le dicen que hagan, no los conocimientos que tenemos que impartir? Entonces eso es una cosa que me preocupa muchísimo, porque eso es lo que mueve a que los maestros y las maestras estén como subyugados. Y no es que nosotros no debamos cumplir, yo siempre digo a mis compañeros, debemos cumplir con nuestra responsabilidad a capa y espada, pero que también cumplan con nosotros. Y ustedes saben el caso que estamos pasando allá. Entonces yo me pregunto, ADPistas, ¿qué va a pasar con nosotros los maestros y las maestras? Conmigo no, porque ya yo tengo me faltan 6 años en educación, pero me preocupan los nuevos que están entrando, los que todavía están comenzando al sistema educativo nacional. ¿Es cuánto? No,
María Teresa y a los compañeros de la mesa. Soy Lidia Reyes, de la seccional 95 de La Romana. No pertenezco a esta corriente magisterial, pero siempre he participado de los ideales de María Teresa. La admiro bastante y cada vez que Melania Tavera, que ha dado casi su vida por usted, ha querido pelear por María Teresa, ahí yo estoy atrás. Melania, bájate que no te den, pero siguiendo a Melania. Y quiero decirle, mi intervención es para decir que este tipo de conferencia debe dárselo documentada por escrita para nosotros ser multiplicadores, de concientizar a cada maestro de cuál es el enfoque que en sí lleva nuestro Ministerio de Educación. Creo que no debemos dejar que las particularidades políticas y convenencieras nos arrastren a ignorar nuestras capacidades profesionales. Yo tengo la convicción de defender mis derechos por encima de quien sea. Por eso siempre tenía problemas, porque yo soy de la que cuando creo en algo defiendo mis convicciones. Y creo que este tema que se ha tratado en esta mañana aquí, para la cantidad que somos, debemos de estar aquí simplemente como multiplicadores de esta verdad oculta que se está tapando con un simple poco de suspiro, donde abajo lo que hay es harina de maíz, no bizcocho. Debemos de persistir en esto, y creo que La Romana, que se pongan de pie los representantes de La Romana, que estamos aquí para multiplicar estas informaciones. Gracias a Melania Tavera y la coordinadora que usted tiene allí en La Romana. Ese grupo de mujeres de La Romana estamos aquí para multiplicar, y aunque soy de la misma corriente magisterial de la maestra, soy ADPista, soy juez presidente de disciplina de la ADP de la seccional 295, y como ADPista lo que soy es maestra. Vamos a pelear por nuestros derechos. ¿Y cómo usted pensaba no participar? Número 2. Mi nombre es Javiera Paredes, trabajo en el Liceo Gastón Fernando del Igne. María Teresa sabe que la adoro, que para mí es un orgullo conocerla. Nada más conocerla para mí es un orgullo. Una llena y otra vacía. En este caso, hay muchos maestros y maestras que no saben que la compañera Josefina la cambiaron. Muchos maestros y maestras que yo llamé. Hay muchos maestros y maestras que no saben que todos los sábados a las 7 yo me tomo un café con María Teresa en el canal 19 de Aste. Entonces, ¿cómo nosotros y nosotras podemos llevar el cambio a nuestra nación? Si nosotras y nosotras como que somos indiferentes a ciertas situaciones y a ciertos casos, cuando nos afectan a nosotros directamente y a nuestra población. En la lucha del 4%, y lo dicen con mucha autoridad, fue una lucha de la clase media, y estuvo muy ausente el maestro y la maestra. Gracias a Dios que la compañera María Teresa dijo, aquí estoy yo, y caminó enfrente. ¿Cuándo se supo que la compañera Josefina se aumentó el sueldo? El día 7 de noviembre, cuando nosotros estuvimos allá enfrente del ministerio. Señores, esto no es romanticismo. Para nosotros luchar contra esa corriente que quiere cambiar el sentido de la educación dominicana, que quiere hacer de la educación una privatización, nosotros tenemos que armarnos de mucho valor e invertir dinero y tiempo en nosotros formarnos e informar. Allá, que le faltó decir al compañero Santiago, en el Liceo Alberto Vallas, votaron a 200 estudiantes. Oiga, porque usted está embarazada, porque usted sacó menos de 70, y los maestros están bajo contrato y no pueden participar en las actividades de la ADP. Y todo el mundo allá está callado. Nosotros nos miran como medio locos. Cuando ganó la corriente del gobierno, dijeron, pero es que estos maestros están locos. Es como que usted le diga a su jefe, mira, tú vas a manejar mi sindicato. Entonces vamos a aterrizar, señores y señores. Vamos a concientizarnos como clase
y vamos a hacer ADPIta, pero no di que con la cicla nada más. Es de sentimiento y vamos a trabajar y esforzarnos. Muchísimas gracias. Gracias. Número 13, Sheila. Y finalmente con el turno del maestro comunicador 14. Vas a hacer uso de esa voz pedagógica. Gracias y buen día. Y me siento contento que ustedes hayan venido hasta Atomayor y todos y todas y tengamos este encuentro. Decía un maestro por acá ahorita que él pertenecía a otra corriente. Yo también pertenecía a otra corriente. Era la Eugenio María de Hostos, la del oficialismo. Pero yo soy un individuo que me gusta la justicia, me gusta lo justo. Y pude darme cuenta que en el oficialismo lo que hay es un repartimiento de beneficios en el magisterio y por todos lados. Hoy yo tengo aquí en Atomayor todos los dirigentes de enemigos. Me dicen que yo soy un satánico, así mismo me lo han dicho. Que yo lo que hago es satanizar. Sí, me dicen cabeza caliente y no porque tenga mucho moño. Me dicen de cuantas cosas le haya dado la gana de decirme. Simplemente porque yo he hecho eco en todos los medios de comunicación en Atomayor. Siempre hago las denuncias que creo son pertinentes en el momento. Y como a ellos no les gusta lo que yo denuncio, entonces me dicen que soy un satánico. Me sacaron de la corriente, me sacaron del partido. Y ya últimamente viven acechando para ver en qué momento pueden te sacan del mundo, ¿no? del sistema educativo. Eso lo digo para que entendamos que no tenemos nada bueno administrándonos y que lo vamos a tener a ellos de enemigos. ¿Por qué? Miren, yo trabajo en el centro Julio Mateo Jiménez del barrio de Gualey. Hace 4 años, quien era el director, una persona muy respetuosa, llamada Juan Cancio Reyes, usted lo conoce, ya por años en servicio, pues lo mandaron a su casa. Y desde su casa, como ellos se reparten todos, apareció otro puesto en el distrito. Y a él, que ya estaba en retirada, pues se lo llevaron a ese puesto nuevo que apareció. Desde que él se fue, nuestra escuela ha sido administrada desde ese momento, simplemente por sugerencia, primero de él. Cuando él se iba, sugirió al distrito quién se iba a quedar en esa vacante como directora. Pues ahí vino otra directora que nunca concursó y se mantuvo 2 años. A ella la ascendieron a técnica y cuando iba a ser ascendida, pues ella hizo otra sugerencia de quién iba a ser la directora interina del centro de allá. Cuando hizo la sugerencia y se fue, pues vino esa nueva, quien era psicóloga de allá del centro. Se sintió incapacitada para ese puesto y por la misma influencia, sin concursar, la llevaron a la subdirección de la escuela de Gualey. Y ahora la directora, quien es la directora, pues así mismo se maneja, haciendo sugerencias. El coordinador del centro, que era Roberto Antonio Bonet, acá el compañero, él tuvo
tuvo que abandonar el puesto por los problemas de cómo se maneja la dirección. En la dirección de allá hay una directora, una subdirectora, una psicóloga y una coordinadora que se reúnen para tratar los problemas a ocultas, y a él lo dejaban fuera, y después que ellos venían con su propuesta, entonces se le montaban a él, y es la razón principal por la que él declinó y abandonó el puesto. Pero ya sin embargo la directora fue al distrito escolar y ya sugirió a la persona que ella quiere ahora de coordinadora. Y ya el director del distrito le dio el visto bueno. Es una maestra que tiene 1 año en la escuela donde yo trabajo y va a cumplir 5 años en educación y ya va a ser la coordinadora porque la directora sugirió. ¿Por qué yo hago este señalamiento? Miren, aquí se está hablando de este simposio que tiene que ver con el perfil neoliberal y ya nosotros sabemos lo que se busca a través de esto. ¿Y qué es lo que a mí me preocupa? Que quiero que ustedes tengan bien claro de esta situación que yo acabo de mencionar. Lo que me preocupa es las escuelas, ellos las están llenando, las administraciones, la dirección de su gente, porque ellos quieren tener todo el dominio y apabullarnos a nosotros cuando nos levantamos. Por ejemplo, en el centro educativo que yo trabajo, cuando yo hablaba y reunía a los maestros sin ser nada, simplemente por cabeza caliente, como ellos dicen, había un lío grandísimo, pues entonces los maestros se iban al favor del grupo al cual yo pertenezco. Pero hoy ya la situación es diferente. Ya yo hoy no soy nadie cuando hablo aquí en el centro. Porque el centro está lleno de personas que han sido favorecidos por el patrón para que estas situaciones sean las que se den, que cuando nosotros, como representantes y miembros de la corriente Juan Pablo Duarte, pongamos una posición, como ellos son mayoría y lo tienen todo, nos apabullen, nos dejen fuera y no tengamos fuerza. Eso es lo que me preocupa. Como las escuelas hoy, ellos la han llenado de su gente. Entonces, ¿qué sucede? Que esas personas que se sienten favorecidos por el patrón no hacen caso a nada de lo que nosotros podamos plantear en cuanto a lo que es el neoliberalismo, los pro que eso causa, porque ellos no quieren enfrentarse a sí mismos, a ellos no les importa nada con tal y obtener los beneficios que estamos teniendo. Eso es lo que a mí me preocupa, que nosotros estemos conscientes del gran problema que tenemos, de la lucha que debemos llevar y que la mayoría son ellos. Por ejemplo, el caso en Atomayor, ¿qué se ha dado aquí? Ustedes saben que los concursos son manejados, eso lo saben ustedes, que eso no funciona. Ellos ponen lo que les da la gana, y María Teresa sabe de eso por un caso grande de maestros aquí que sacaron 80, 85 y más, y la gente de ellos que sacaron 65, 67 y 70 eran los que estaban nombrando. Ella es conocedora de ese problema que tenemos aquí. Eso es preocupante, muy preocupante. Yo no sé qué vamos a hacer, pero la situación que tenemos aquí, ¿qué se hizo aquí en Atomayor, donde se han nombrado más de 200 maestros y maestras? Aquí esos maestros no se nombran con 2 tandas. ¿Ustedes saben por qué? Es con una tanda, porque son de ellos, y a ellos no les interesa que esos maestros y maestras tengan 2 tandas. A ellos les interesa tener 200 maestros y maestras en las aulas, para que ellos se sientan comprometidos y tengan todo el poder. Es una situación que se ha dado aquí, y aquí en Atomayor, así como se está manejando el distrito ADP, que hace tiempo lo tienen en su mano. Y para mí es preocupante, porque yo sé que el desafío que tenemos como maestros y maestras para enfrentar este movimiento neoliberal, cuando ellos son la mayoría y se están manejando así, yo no sé entonces
cómo nosotros vamos a salir triunfadores ante este mal que nos están poniendo. Ahora, yo les exhorto a cada uno de ustedes que seamos vigilantes, que no importa las amenazas como nos han amenazado a nosotros, que no importa los vientos y la mareada, que siempre estemos dispuestos a luchar, que la verdad siempre resplandece ante la oscuridad. Gracias. Siga disfrutando de Seibo al Día.